transferencia de nuestra facultad, creo que ya está la clase, y él después les va a comentar, él tiene bastante experiencia en lo que es trabajo con distintos materiales, que justamente es con el silicio, los que vieron, tienen muchos materiales con los cuales pueden trabajar, desde la construcción, el área química, el área computacional, tiene una amplia variedad, ¿sí? Y después incluso llevando a lo que es vidrio directamente, que también es un material muy utilizado, ¿sí? Tanto en los laboratorios como en lo que es la industria, como en lo que es la construcción. No sé si... bien. Voy a tratar de arrancar para que no se demore. Con silencio. Voy a arrancar para no demorar mucho porque a las 8 me pidió la profesora Graciela para un grupo darle una parte práctica, tema de pH. Entonces vamos a tratar de hasta las 8, 8 y cuarto no extendernos más de esa clase. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bien. Profe, ¿lo del Power es lo mismo que el Word? Sí, es más o menos similar. Igual está subido los Power, son 3 PowerPoint que están subidos en la plataforma. Que lo dividí en 3 partes. Una parte introductoria de lo que es el silicio. No voy a entrar en tanto detalle porque tienen los videos, que los videos son bastante más extensos. La idea acá es hacerles un breve resumen. Acá está lo que es el silicio, que es el segundo elemento más abundante de la Tierra. El primero, ¿cuál es? No sé si cuál es el elemento más abundante. Nadie hace asado, parece acá. Por lo visto. El carbón, la carne. Exactamente, el profe le pegó. Exactamente. Así que justamente este es el elemento. Y vamos a ver justamente el carbono, como dijo el profe, es la parte orgánica, es la base de todas las estructuras que van a ir viendo. Ustedes en parte orgánica van a ver algo al final, lo que es la parte de plástico. Todo. El silicio es similar en lo que es la parte inorgánica, que forma estructuras con cadenas, con redes, con capas, que cada una de estas estructuras le da una propiedad particular, que es lo que vamos a ver. Acá tienen propiedades, justamente acá vemos una de las características, acá cómo está ordenado, algunas propiedades, pero una de las que más me interesa, o lo que más quiero ver de lo que es esta presentación, como les digo, vamos a hacer un pantallazo de estas 3 presentaciones que ya están subidas al campus, lo más importante. El silicio, una de las propiedades más importantes, como ven acá, es que tiene un comportamiento intermedio entre lo que es un metal y un no metal, lo llama como un metaloide, lo que hace que una de las aplicaciones que es utilizada es la parte de los circuitos, justamente para los chips de las computadoras, ¿sí? Acá esto es lo que les comentaba un poco más de lo que estábamos hablando. La estructura cristalina, que ustedes tienen, la estructura que tiene, justamente es una estructura de red, similar a la que van a ver en el carbono, donde acá ven un átomo de silicio en el medio, y en forma como una pirámide, fíjense, están los átomos de oxígeno. Y eso se van uniendo en una estructura de red de cristales, que eso le dan propiedades muy particulares, ¿sí? A esta red de silicio, ¿sí? Acá pueden ver, eso es lo que es el cuarzo, y acá es el otro, que es la cristobalita, que tiene otra estructura también en forma de red, pero cúbica. Aplicaciones, las que les fui contando, desde lo que es los chips de silicio, la célula fotovoltaica, el vidrio que vamos a ver, el silicio metalúrgico, que está en todo lo que es las siliconas y los implantes, y los distintos tipos de aleaciones. Y el efecto, justamente uno de los temas con el silicio, con uno de los compuestos del silicio, es que uno de esos es tóxico, que vamos a verlo. Esta es la primera presentación. La pasamos rápido porque quiero tratar de mostrarles las 3 presentaciones mostrarles las 3 presentaciones y darle lugar al profe, que les va a contar mucha relación entre lo que es el silicio, lo que es la teoría, con lo que es la parte práctica. Pero por eso quería nombrarle esto, y al final vamos a ver
un pequeño jueguito, una aplicación para ver si entendieron o tienen idea de lo que se estuvo hablando. Vamos a ver, cambiamos de... Dejar de compartir. Después ahora lo que vamos a ver es... ¿Se ve este Power? Que es cerámicos y materiales relacionados. ¿Se lo ve, chicos? Sí, se ve, profe. Bien. Esta es la clasificación. Les contamos, vimos una breve descripción de lo que es el silicio, de algunas propiedades, algunas de las más importantes. Después el silicio tiene dos clasificaciones importantes, como materiales cristalinos y los no cristalinos. Dentro de los cristalinos tenemos dos, uno es el dióxido de silicio y los otros son los distintos silicatos, que tienen hay millones de silicatos, muchas estructuras en forma de silicatos, que tienen distintas estructuras y distintas propiedades cada una de estas estructuras. Acá, a mí lo que me interesa más que ustedes conocer cómo se llama, porque hay nombres complejos, es que ustedes relacionen estos silicatos, la estructura que tienen con la propiedad que se asocia. Que eso es lo que como ingeniero ustedes tienen que tratar de no saber el nombre, sino tiene la estructura le da esta propiedad por la cual para se lo utiliza. Y después los no cristalinos, que tenemos el vidrio, que es el referente en esta parte. Dentro de los, como habíamos dicho, de los que son los cristalinos, el dióxido de silicio, tenemos las cuatro estructuras donde estaba el cuarzo, que la habíamos visto en la filmina anterior, la cristobalita y la tridimita, ¿sí? Que como vemos, tiene la forma que habíamos visto, esos tetraedros donde el silicio estaba en el centro, ¿sí? Y tenían 4 átomos de oxígeno en cada una de las puntas, en una forma de una pirámide, ¿sí? Acá tenemos una imagen de lo que es el cuarzo, un cuarzo opaco, todas las cosas que se pueden hacer, todo lo que es la parte para las piedras preciosas, después acá con algún tipo de compuesto que le da una cierta pigmentación para lo que son las joyas. Justamente acá habla de los poderes que tienen estos cuarzos rosa que generan, que absorben y emiten energías. Otro cuarzo como la amatista. Todos son distintos tipos. Este es la ágata, que justamente lo que tiene es incorporado cobre, que le da este color azul característico, el topacio. Y acá entramos en los silicatos, que tenemos muchísimos tipos de silicatos, que cada tipo de silicato le da un tipo de estructura distinta, ¿sí? El primero de ellos es los silicatos con estructuras de red. ¿Qué es lo que pasa acá en estos silicatos? Vamos a ver acá un poquito la imagen. Fíjense en que se forma una red similar, no sé si se llega a ver, a la que es la del cuarzo, ¿sí? Donde tenemos silicio y oxígeno, pero hay en determinados lugares, en estas uniones, donde vemos que hay reemplazo de los átomos de silicio por átomos de aluminio, ¿sí? ¿Esto qué genera? Esto hace justamente, le da algunas propiedades particulares porque este intercambio de iones le da propiedades particulares que pueden utilizarse para feldespato, zeolita y distintos minerales. ¿Para qué se utilizan fundamentalmente este tipo de zeolitas? No sé si escucharon la presentación. ¿Cuál era uno de los usos de las zeolitas? Si recuerdan. ¿Quién Para recuerda? ablandar el agua, profe. ¿Para? Ablandar el agua. Correcto, correcto. Ese es uno de los usos, ¿sí? De los más interesantes, donde hay investigaciones que demuestran justamente qué es lo que pasa en esta red o en esta red que se forma. Como toma el átomo el átomo de silicio sale, entra un aluminio, lo mismo pasa con los compuestos que tienen agua dura. ¿Qué era el agua dura? Vamos a repasar un poquito la unidad de agua que vieron con la profe Liana. ¿Qué tenía?
qué elemento tenía que le daba la dureza, y que la zeolita lo que hace es, lo toma este elemento, lo captura en esa estructura de red. Fíjense que esto es como una red que lo que hace es atrapar a estos iones. ¿Qué compuestos eran los que le daban dureza? Repasando un poco. Tan, 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 tan. ¿Pueden ser los sulfatos, profe? No tanto, los sulfatos no son justamente que dan dureza. Dan un tipo de dureza, pero hay dos que son característicos. Dos iones. Tan, tan, tan. Eran los iones calcio, los iones magnesio. Esos fundamentalmente son los que dan dureza al agua, ¿sí? ¿Qué característica tenía el agua dura? Ustedes se pueden bañar tranquilamente en un agua dura. No producía espuma, creo que era. Correcto, exactamente. Exactamente. No genera espuma justamente por esto. Y entonces, justamente uno de los tratamientos es que hace justamente estas zeolitas, lo que hacen es atrapar a estos iones calcio y magnesio, ¿sí? Por esa estructura que tienen de red fundamentalmente, ¿sí? Por eso, ¿ven? Estos son los primeros silicatos. Los silicatos con estructura de red, justamente al formar esta red, lo que hacen es, tac, agarran y retienen justamente minerales. El otro tipo de silicato, que justamente es los minerales con estructura de capa, que tienen esta estructura química, ¿sí? Volvemos a la estructura de silicio con oxígeno y se las agregan hidrógeno, ¿sí? Por condensación. La estructura que van a ver es esta. Por eso les digo, los compuestos a mí no me interesa que ustedes lo sepan, porque son compuestos muy complejos, son moléculas muy largas, pero lo que ustedes tienen que saber acá ¿qué es? Fíjense la estructura. Anteriormente ustedes tenían una estructura donde formaban redes que permitían justamente atrapar átomos. Acá tiene estructura de capas. Bien, capas se vuelven a formar los tetraedros, es decir, estas pirámides, pero se van formando en forma de capas, ¿sí? Y acá lo que permite, al formarse en forma de capas, ¿qué es? Como ven ahí, este es el caso del talco o la arcilla o la mica. ¿Qué es lo que ven ahí? Esas capas lo que le confieren justamente es que se puedan exfoliarse, ¿sí? Ven, acá tienen distintos tipos de ejemplos. Esto es un talco, acá una mica, acá una arcilla, y acá la mica, fíjense que no sé si se llega a ver, se aprecia la imagen. Lo que vemos es esta estructura de capas propia de esta estructura de red que tiene, esta estructura de capas, perdón, ¿sí? Propia de las micas, de las arcillas, del talco, ¿sí? Se van formando y eso es lo que le da esa propiedad. Como pueden ver, la colinita, la mica tiene muchos usos justamente en lo que es la parte de construcción. Y finalmente los minerales, lo que son los fibrosos, que en este caso acá tenemos dos que son los que todavía se usan, si bien son los que más problemas generan para la salud. Que esto es lo que se hace, estos tetraedros de silicatos se deshacen en lo que son fibras. Fíjense lo que esta es la estructura. Miren cómo la estructura fibrosa que tienen acá o la que tienen acá, ¿sí? Vieron que se deshacen como en hilos. Esta propiedad justamente hace que sean ideales para la aislación térmica. Se usan muchos, actualmente están prohibidos porque justamente los polvos de asbesto generan problemas en los pulmones y hay muchísimas, entonces están totalmente prohibidos. Sin embargo, siguen utilizándose. ¿Sí? Por último, para cerrar y después ya le doy lugar a nuestro profe invitado, el tema del vidrio que dijimos. Vimos anteriormente los materiales con silicio con estructura cristalina. Ahora vamos a los que tienen no estructura cristalina. Aquí está el vidrio, ¿sí?
el vidrio justamente ahora después vamos a ver, pero una de las características es que no tiene una estructura de un cristal. ¿Qué quiere decir que no tiene una estructura de forma de cristal? No está correctamente ordenado, lo que hace que no tenga un punto de fusión definido, pero es un material ideal porque es sólido, frágil, se puede reutilizar muchas veces, a que se lo funde y se puede dar distintas formas, entonces se utiliza muchísimo para lo que es en la industria, en recipientes, en la industria, en los laboratorios, muchísimo uso. Las materias primas que lo conforman fundamentalmente son tres, lo que es la arena, el carbonato de sodio, el carbonato de calcio, ¿sí? Y generalmente siempre utilizamos, como uno de los grupos de los retos que están trabajando en el tema, cristal, ¿sí? O vidrio reciclado, ¿sí? Acá está lo que es el proceso de fabricación. Yo les recomiendo que entren acá, en esta página, donde ustedes, no sé si llegaron a entrar, les va mostrando cómo se va armando, es como un pequeño videíto donde va mostrando cada etapa del proceso, que es muy interesante, cómo se va formando el vidrio, que es fundamentalmente las mezclas de los ingredientes, se lo calienta, después se le da la forma y la conformación final. Esos son los usos. La importancia del reciclado de vidrio, que esto no lo voy a hablar porque también quiero que vamos a ver con los grupos de retos, ellos están trabajando en ese tema. Y lo que les contaba, que es una de las características principales de los materiales no cristalinos, como es el vidrio, es un sólido amorfo. El cuarzo, que es una estructura de silicio, justamente el mismo material, fíjense la estructura que tienen. Eran ordenados, eran pirámides justamente, donde el silicio estaba en el medio y tenía sus oxígenos en los costados. En un sólido como el vidrio, un sólido amorfo, fíjense, miren cómo es la estructura, es totalmente desordenada, no tiene es irregular totalmente. Al no tener una conformación definida, hace justamente que no tenga un punto de fusión definido, ¿sí? Y los distintos tipos de vidrios, desde los boratos, los vidrios Pyrex, las distintas porcelanas o los cerámicos. Bien. Chicos, ahí les comenté, les di un pantallazo, ustedes tienen las presentaciones que duran más o menos 15, 20 minutos, lo que cada uno de los temas de lo que es el silicio, lo que es la parte de la clasificación y lo que es el vidrio, pero les quería hacer un pantallazo y que era lo más importante de estas presentaciones. ¿Alguna duda de lo que hayan leído? ¿Alguna duda de esto? Profe, usted dijo que subió 3 presentaciones, ¿puede ser? ¿Cómo? Que usted dijo que subió 3 presentaciones, ¿puede ser? Sí, sí. Son estas 3 que les mostré, por eso ven, lo dividí en 3 partes al tema. Hay una sola presentación en el aula. La segunda, la de fondo azul. Bien, bueno, voy a volver a subirlo ahora entonces a eso. Así las tienen a las 3 presentaciones, porque los videos de las 3 los pudieron ver. Sí, los 2 videos de cómo se hace el vidrio y el silicio, sí. Bien, perfecto. Perfecto. Juanjo, no sé si vos estás, vos más que nada conocés el tema y además trabajás y los vas a ver a los chicos más adelante, entonces le podés dar un buen pantallazo. Bueno, buenas tardes a todos. Seguramente más de uno se ha preguntado de comenzó el curso de química, ¿será que esto me servirá para el resto de la carrera? Y yo siempre le digo a los chicos que una de las cosas más importantes es básicamente saber de qué están hechas las cosas. Sergio por ahí dijo recién cuando estaba mostrando sus diapositivas que no hacía hincapié tanto en acordarse el nombre, sino saber dónde estaban presentes. Y una de las cosas más interesantes que tiene la química y la física asociada es que es la base de la estructura de la ingeniería. Lamentablemente cuando ustedes entran a la Facultad de Ingeniería en primer año, o sea, primer cuatrimestre, le llenan tanto de matemática que le hacen creer que la ingeniería es matemática. Y eso es un error, porque en realidad tendrían que haber dado física, química, un poquito de matemática,
y así sucesivamente, física y química, un poquito de matemática, y resulta que va a ser mucho más provechoso porque si uno sabe de qué están hechas las cosas, saben cómo se van a comportar. En definitiva, cómo van a reaccionar y qué me conviene a mí usar para diseñar o fabricar algo. Y el tema de hoy es lindo, interesante, porque yo tengo una definición clara para lo que es el vidrio. Él estuvo hablando de vidrio recién. El vidrio es un fluido frustrado. O sea, un fluido que fue frustrado, que quiso ser sólido y no pudo llegar a ser sólido, y tampoco pudo volver atrás y perdió las propiedades de ser líquido, ¿no es cierto? Entonces, esa frustración hace de que tenga ciertas particularidades. Él las citó algunas, como el caso del uso en la construcción, y básicamente hoy en día se usa muchísimo, ¿no es cierto?, en los paneles solares, en los colectores solares, porque tiene una característica. Al ser un líquido que al cristalizarse perdió ciertas propiedades y no llegó a contratar o a tener en sus manos las propiedades de sólido, hizo que tuviera una característica muy peculiar, que sea un filtro para ciertas longitudes de onda y deje pasar otro tipo de longitudes de onda, como lo van a ver ustedes después cuando estén en segundo año y cuando den termodinámica y todas esas materias. Pero lo interesante de todo esto, más allá de esas propiedades, es saber que el silicio, que es el tema de la tarde de hoy, está presente en muchísima ingeniería, que quizás no se cita a veces porque uno a veces se enfoca en lo que es la especialidad aquí en donde ustedes están en este momento cursando, que es, o serán ingenieros civiles o ingenieros electromecánicos o mecánicos. Pero fíjense que un ingeniero biomédico estudia mucho el silicio porque forma parte de las siliconas, los implantes, los que usan las mujeres cuando se quieren mejorar, ¿no es cierto?, estéticamente, en las lentes de contactos. Y un médico o un bioquímico sabe perfectamente de que la sílice está presente en los músculos y en los huesos, o sea, constituyen parte de la estructura, así como el carbono de los huesos, porque tiene esas propiedades. Así que, y fíjense que hay un detalle importante, muchísimos alimentos tienen presente el silicio, pero cuando se le da la cocción se pierde muchísimo y hay que hacer, ¿no es cierto?, aquella persona que tenga déficit de silicio en su constitución, en su parte orgánica, tiene que aportarlo externamente a partir de fármacos, ¿no es cierto?, que contengan el silicio para poder corregir esa deficiencia. Así que si uno empieza a repasar por la industria metalúrgica, por ejemplo, el silicio está presente en las aleaciones metalográficas, tanto metales ferrosos como no ferrosos. El silicio tiene una particularidad que por la finura que tiene, puede ser usado en la construcción como un paliativo para disminuir la cantidad de cemento y de alguna forma abaratar un poquito el costo del hormigón. Un ejemplo le doy. El silicio está presente en los mármoles, que se usa muchísimo en la construcción para revestimiento, para pisos, para escaleras, en los granitos. O sea que evidentemente es uno de los compuestos que está presente en la naturaleza y con mucha utilidad desde el punto de vista industrial y de hecho en la ingeniería, porque la ingeniería lo que hace es aplicar la técnica y el conocimiento para poder desarrollar en la industria procesos y objetos terminados que facilitan la vida del hombre, en definitiva. Así que es interesante, yo creo que todos los elementos químicos son interesantes, así como el carbono es importante en la vida por su participación en la parte orgánica, pero no solamente eso, sino en todos los compuestos que hoy en día se usan en la ingeniería y en la industria de la construcción, elementos para fijación, todo lo que es diseño de piezas por 3D, todo lo que sería diseño de neumáticos, todo lo que sería diseño de parte de carrocería de automóviles, o sea, tenés todo un abanico de objetos tecnológicos que se usan a partir del carbono y del silicio y que permiten de alguna manera mejorar la calidad, buscar
elementos que son mucho más económicos, pero mucho más resistentes, que tengan propiedades mecánicas digamos, buenas, y en definitiva, que sean elementos que de alguna forma mejoran el concepto de lo que es la industria a nivel mundial. Así que son dos compuestos que no hay, por supuesto, por ahí, ¿no es cierto?, se hace hincapié en que se usa en muchos preparados químicos, como el caso del aplicación al agua para modificar propiedades químicas al agua y hacerla más apta para su uso como potable y demás, y otras utilidades. Pero no nos olvidemos de que quiere decir que todo esto que están viendo ustedes tiene una aplicación interesante, y yo les puedo citar miles de ejemplos. Por ejemplo, la fabricación de herramientas para la mecánica usa mucho silicio. Así como se usa el carbono también en la técnica de la metalurgia, también se usa el silicio. Y el silicio, por ejemplo, está presente en las cáscaras de todos los cereales. Cuando un cereal es tostado, vale decir, cuando hace la separación del grano de lo que es la cobertura del cereal, esa cobertura, si yo la tuesto y la calcino o la torrefacto, depende de qué proceso use, puedo obtener también silicio que tiene mucha utilidad en la industria farmacológica. ¿Sí? Lo puedo usar en la construcción, en la fabricación de medicamentos, en la fabricación de silicona. Silicona se usa no solamente, ¿no es cierto?, en los implantes o en la actividad medicinal, sino también silicona se usa como selladores. O sea que fíjense el menú y el espectro que tiene la química, que está presente en muchísimos compuestos que nos rodean, que ustedes si miran alrededor, en su casa en este momento, donde están presentes en el ambiente, donde están a encontrar algo que tenga silicio, o que de alguna forma en el proceso se utilice silicio para darle estructura, rigidez y alguna propiedad mecánica particular. Así que es un hermoso elemento del punto de vista de cómo se combina también la naturaleza. Es interesante eso, esas formas que tienen las piedras preciosas y que da lugar, ¿no es cierto?, a una variedad de colores y y que se puede usar en la joyería. O sea que tiene miles miles de aplicaciones que son interesantes, y que por ahí uno pasaría toda una tarde hablando del tema, porque es apasionante. Por eso les digo a ustedes que lo primero que yo daría si tuviera que diseñar una carrera de ingeniería es química y física. Entonces ahí, y no me enseñaría nada de matemática, porque la matemática en realidad es un lenguaje para poder resolver situaciones. O sea, es como aprender el alfabeto, y con ese alfabeto, diríamos, interpretar y comunicarnos. Pero no hace falta la matemática. Puedo inventar un lenguaje parecido o con otro formato y me dice lo mismo. O sea, y ustedes muchas veces se frustran un poquito porque ven mucha matemática y dicen, toda mi carrera va a ser esto, cálculo, cálculo, cálculo. No, la carrera es mucho más que cálculo. Les puedo asegurar que cuando llegan ustedes al último año, van a descubrir que van a usar nada más que el 10% de la matemática que enseñaron, y con una calculadora de 4 operaciones resuelven todos los problemas de ingeniería que existen sobre la Tierra. Simplemente está todo en el cerebro, en la cabeza de uno, en la imaginación y en las posibilidades que tiene uno para poder, de alguna forma, proyectarse a través de la creatividad y el ingenio. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Creatividad e ingenio. Me cabe una pregunta, nada más que al profe de este grupo, es preguntarle a Sergio si van a hacer alguna experiencia con silicio, algún laboratorio o algo donde se pueda mostrar. Por ejemplo, hoy en día se usa mucho las baterías silicio-aire, ¿no es cierto? Porque tienen una buena contextura desde el punto de vista químico y desde el punto de vista eléctrico, y son livianas y tienen una particularidad que se la puede mejorar,
pensando en el futuro, o sea, el futuro es hoy ya en realidad. El tema de la contaminación ambiental, el tema de las pilas, todo eso tiene que ver, y el silicio tiene, digamos, si yo tuviera que hacer un grado de contaminación, diríamos, diríamos un listado, yo diría que el silicio es uno de los menos contaminantes comparado con otros, ¿no es cierto? Compuestos químicos que utilizan en el almacenamiento de energía. Pensando de que, así como se usa en las placas que son fotovoltaicas, o sea, las que transforman los rayos solares en energía, o en las placas que son, diríamos, térmicas, que transforman la energía radiante del sol en calor que es transferido a un fluido, también se puede almacenar a través de pilas que son silicio-aire o baterías silicio-aire, que son muy útiles hoy en día. O sea que el desarrollo tecnológico que trae este compuesto es impresionante, la abundancia en la Tierra es impresionante, no está en forma simple, digamos, como elemento suelto, pero está siempre asociado a otras estructuras rocosas o minerales que a veces salen más, son menos contaminantes el tratamiento para separarlos de esas partes, de esa estructura, que el caso de, para citar un ejemplo, el caso de los carbonatos de calcio, o el caso de, por ejemplo, el óxido de calcio. Cuando yo tengo que fabricar cemento, es mucho más contaminante fabricar cemento que extraer silicio del suelo, ¿no es cierto? O del planeta. Y con una abundancia que está en todas partes. Fíjense que de una arena simple se fabrica un vidrio, y con la ventaja, como dijo Sergio, de que es reciclable, un material muy noble, en ciertos espesores tiene cierta rigidez mecánicamente, y térmicamente hoy en día habrán escuchado hablar ustedes que se usa mucho las ventanas o aberturas que son de vidrio doble hermético, o sea que dos capas de vidrio separadas por un vacío, o sea, ausencia, tratando de hacer la máxima ausencia de aire, y por supuesto, de hecho, vapor de agua, y eso hace de que sea un buen filtro y yo gaste menos energía en aire acondicionado, calefacción. O sea, tiene un millón de aplicaciones esto que escapa a veces a una sola ingeniería. Por eso hoy en día, cuando uno elige y hace la pregunta, decime por qué elegiste ser ingeniero, antes se decía porque voy a ganar plata, ¿no es cierto? Porque era como el médico, o sea, se recibía de médico e ingeniero y iba a hacer plata porque era muy acotado el trabajo dentro de la actividad. Hoy en día todo es transversal, o sea, para cualquier actividad de ingeniería te falta un ingeniero químico, un ingeniero civil, un ingeniero metálico o de materiales, un ingeniero hidráulico, un ingeniero en petróleo, o sea que todos los trabajos son transversales. Y lo mismo pasa en la medicina. No es un solo especialista, sino son varios especialistas para lo transversal de un problema, como el caso, fíjense, del COVID hoy en día. Y bueno, lo mismo pasa ahora, o sea que el ser ingeniero es una pasión más que nada por ser creativo, aplicar el conocimiento para, no soy idealista en el sentido de decir, para ayudar a la gente, sino aplicar el conocimiento para que el mundo se desarrolle y sea más confortable y sea mejor, que tenga mejor calidad de vida, más que nada, ¿cierto? Sergio, Exactamente. ¿alguna pregunta de parte del profesor? Porque siempre tiene que preguntar al profesor también para que dispare. Chicos, van entendiendo, creo que está muy bueno lo que les dice el profe, ya lo van a tener en otras materias superiores, pero es justamente ahí es la base. Fíjense, ustedes vieron desde la unidad 1 hasta la 6, vieron la base de la química, vieron toda la parte básica, y desde la 7 hasta la 12 ven materiales, vieron agua, vieron hormigón, es decir, ahora estamos viendo el silicio. Justamente ustedes ahora están viendo los materiales, y la importancia, como dice, es acá que ustedes no se sepan un compuesto, o no, porque las estructuras, sino que ustedes entiendan, cuando hablamos de dureza del agua, cuando hablamos del vidrio, de dónde viene, de la arena, o es un vidrio, que es un metal, que es un metal tan precioso, a veces que está en tanta decoración y viene de una arena directamente. Eso es muy importante,
que lo comprendan y ese ingenio para ver las propiedades particulares que nos da este elemento en comparación con otro compuesto, justamente. No sé si tienen alguna duda, si no, chicos, alguna duda, una consulta que les haya surgido, sin miedo. Una pregunta que tenga que ver con la vida, con lo cotidiano. Sí, no es necesario. Un caso que no cité es la fabricación de vajilla. Claro. Todo lo que sean vasos, copas. Ustedes a veces están tomando una copita de champán por ahí. La copita esa se hace con silicio también, no a partir de un tratamiento del vidrio que, de acuerdo a el tipo de compuesto que se utiliza, o sea, el dopaje que uno le haga, le da mayor calidad al cristal y para que tenga una cierta característica desde el punto de vista de saber degustar un buen trago, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo un vaso de vidrio hecho con vidrio común que un vaso de vidrio hecho con cristal. Es diferente por el tratamiento que tiene. Pero bueno, habrán visto por ahí algún video en Discovery o National cómo hacen esas copas, por ejemplo, en Europa, generalmente Checoslovaquia, la República Checa se ha caracterizado por tener la mejor fabricación de cristales, los de Bohemia, y que son cristales de un espesor tan mínimo, pero con una calidad desde el punto de vista de resistencia mecánica tan alto, ¿no es cierto?, que tienen un valor único en lo que es la cristalería mundial. Otro uso, justamente, en lo que es el silica gel. También como un absorbente de humedad, que ustedes se compran un tubito de vitaminas, qué sé yo, pónganle cualquiera de las marcas que se venden en la farmacia, esas pastillas que se disuelven en un vaso de agua para vitamina C o algún complejo polivitamínico. En la tapita habrán visto que tiene un sello cuando usted abre, y en ese sello hay como una jaulita con perforaciones. En esa jaulita lleva silica gel, que es un absorbente de la humedad, para que durante el tiempo de que se fabrica hasta que llegue al consumidor, la humedad no afecte y usted no encuentre todas las pastillas disueltas en el recipiente. O sea que tiene evidentemente muchas utilizaciones. Ahora que citó silica gel, hay mucha experiencia tecnológica vieron que uno de los problemas ambientales más grandes que hay es de la emisión de gases contaminantes, o sea, gases de efecto invernadero, por así decirlo. Y uno de los gases de efecto invernadero más preocupantes son los gases que se utilizan para la carga de los aire acondicionados, de los equipos de frío. Entonces, siempre se han tratado de hacer pruebas con un sistema que utilicen una especie de refrigeración por absorción, vale decir, al aire lo enfrío de esa forma, diríamos, modificando la humedad que tiene, el contenido de humedad, o bien lo reciclo, modificando los parámetros entálpicos, o sea, los parámetros de calor que tenga esa masa de aire, y hago que el clima sea, pues, dentro de un hábitat, sea más agradable o más confortable. Generalmente se utiliza algunos de esos equipos en los camiones de transporte de cargas, en las cabinas de los camiones se los coloca esos equipos, y utilizan justamente el silica gel como elemento de secante para que cuando pasa el aire del exterior, ¿no es cierto?, queda atrapada la humedad y mejore el hábitat o el confort dentro de la cabina del vehículo. En realidad funciona en los climas secos, pero por ejemplo los climas húmedos como el nuestro no tienen mucha, diríamos, el rendimiento es muy bajo, obvio por la cantidad de humedad que tenemos nosotros, porque estamos siempre en una zona distinta, o sea, digamos, con una cobertura vegetal diferente a la de los climas secos cordilleranos o de la zona de Catamarca, Córdoba, parte de Salta, Mendoza, San Juan, donde sí son de buen rendimiento porque uno puede optimizar
y logra amplitudes térmicas interesantes, o sea, puede bajar o subir la temperatura a piacere, o sea, como quiera, usando ese tipo de cartuchos de sílica gel. Bueno, podemos, como les dije, pasarnos horas y horas hablando de aplicaciones, pero que realmente son interesantes, siempre le digo a los alumnos. No importa cuál sería la estequiometría o cómo la combinación con otros compuestos químicos o con otros elementos químicos. Lo importante es saber que existen, para qué se usan y saber cómo lo puedo aplicar, porque triste es cuando uno le pregunta, che, decime, ¿de qué está hecho eso? Una pregunta típica que yo siempre le hago a los alumnos cuando entran al curso es, decime, esto es un ladrillo, le pongo una foto de un ladrillo y digo, ¿de qué está hecho? Y ahí hay que saber química para saber con qué se hizo el ladrillo, o sea, el origen del ladrillo, o sea, que ahí está, los limos y las arcillas tienen sílice, o sea que evidentemente ahí comienza la historia, esto es como una historia, como un cuento que va progresando en la medida que vamos conociendo las cosas. Entonces, cuando usted llega al último año de su carrera, dice, sabe qué elemento usar cuando tiene que diseñar o construir un edificio, cuáles son los materiales que va a utilizar, porque tiene estas propiedades, y sabe, cuando va a ser un ingeniero electromecánico, cuando una máquina tiene que hacerle una pieza especial, sabe qué tipo de metal va a usar, porque sabe cómo lo va a someter a qué esfuerzo y todo lo demás. Así que eso es lo interesante de la química, de saber que participa en la vida desde mi cuerpo hasta todo lo que yo diseñe, ¿no es cierto? O yo proyecte. Exactamente. Acá hay una pregunta de Nahuel que dice si hay adhesivos para la construcción que contienen silicio, obviamente. Sí, por supuesto, la silicona. Hoy en día se usa, Está muy usada. Exactamente. Habrán visto que se usan los ladrillos que le llaman ladrillos aireados con gas comprimido, que hacen de que esa aireación es como aplicarle burbujitas de aire a un ladrillo para que sea más liviano y tengan, diríamos, en la sumatoria de cargas en el cimiento tenga un menor impacto. O sea, se lo usa generalmente como muros portantes en algunos casos o como tabiques en otros, depende de la calidad del material. El adhesivo es a base justamente de silicona, porque la silicona tiene la ventaja de ser un repelente a la humedad. Entonces, generalmente la posibilidad de que ingrese humedad a la pared del lado exterior hacia el interior, la podés frustrar a través de la silicona, que sería un buen aislante o, diríamos, una buena barrera protectora de tipo higroscópica. O sea, repelente a la humedad o del agua, como se dice vulgarmente. Exactamente. ¿Está clara la respuesta o ¿Se entiende, Nahuel? Sí, el compuesto fundamental que se utiliza, como dice, la silicona, que también está a base del silano, que es un compuesto similar a lo que es el metano en la parte inorgánica, la parte orgánica, que son silicios con hidrógeno, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Claro, ahí tenés dos líneas bien marcadas de combinación. Para completar un poquito los más silicios, importante. los silicios como dijo él, con hidrógeno y los silicios oxigenados. Los oxigenados son los que le configuran diríamos, al material una cierta plasticidad, y es por eso que se usa en los lentes de contacto, en las prótesis, en todo lo que es para cuerpo humano, o inclusive en barreras que evitan el paso de la humedad, porque lo que hace uno es rellenar eso con silicona para evitar, ¿no es cierto?, que el agua penetre o que la humedad, diríamos, pueda ganar a un muro. Y el otro es un uso que tiene la contraparte, ¿no es cierto?, porque uno busca la propiedad siempre que está para solucionar un problema, o sea, la combinación óptima para solucionar un problema. Exacto. Y justamente ahí hay pregunta Matías, si hablas de los ladrillos de Retac. Claro, sí, hay muchas marcas hoy en día en el mercado, pero son justamente ladrillos que son fabricados con una proporción de cemento y
la aireación le proporciona una liviandad, o sea, aumenta la porosidad y esa porosidad hace que sea más liviano. Pero en la junta ladrillo-ladrillo tengo que buscar la consolidación del muro, entonces utilizo la silicona como base de adhesivo, que tiene muy buenas propiedades adhesivas, y a su vez barrera, diríamos, de agua para evitar que la misma humedad de un ladrillo pase al otro y se propague. Y lo que es una solución desde el punto de vista constructivo termina siendo un problema desde el punto de vista aislativo, de la aislación. Exactamente. Sí, y además otro importante, como vimos con lo que es vieron que la estructura de red que teníamos eran las zeolitas, lo mismo pasa con las siliconas o el silica gel. Ellos también tienen estructura de red, como dice el profe, y justamente esa estructura de red, ¿qué hace? Esa estructura hace atrapar la humedad. La estructura es lo que les da la propiedad de, en el caso de las zeolitas, atrapaban los iones que le daban dureza al agua. En el caso de la humedad, esta estructura de red hace atrapar justamente la molécula de agua, por esa estructura. La estructura le da la propiedad en realidad, por eso es que no es toda la parte, los elementos, sino la conformación final es lo que le da las propiedades, como van a ver con el carbono, porque a veces tenemos un carbono que sirve para hacer lápiz y un carbono que sirve para hacer diamante. La diferencia es la estructura que tienen, cómo se unen los átomos que le da propiedades características, de una forma si se une y de otra forma si se une de otra manera. Bueno, ahí me diste pie para algo más, Sergio. Hoy en día encontrar un lápiz hecho con carbono, o sea, de grafito puro, es imposible por los costos. Y se usan siliconas que son equivalentes para poder escribir. O sea, cuando uno va a comprar una librería, una mina HB o 2B, 3B o un H, 2H, 3H, que son para hacer dibujo, para hacer esquemas o para aquel que ya no se hace más dibujo, por supuesto, en ingeniería como antes, se utiliza el AutoCAD, pero antiguamente cuando había que hacer las láminas, diríamos, para empezar a hacer el trazado, lo que sería la base de la lámina, se usaban ese tipo de lápices o portaminas que tenían ese tipo de minas a base de grafito. Como bajó mucho ya la venta de ese producto a nivel mundial, entonces ya se suplantaron las minas por compuestos siliconados, digamos, que cumplen la misma función. Cumplen la misma función de poder marcar, rayar, borrar y todo lo demás. Exactamente. O sea, cada vez que vemos algo, seguro que surge algo que también está hecho con la silicona, de hecho, y la sílice como base, digamos, como elemento primario. Lo cual hace que sea muy interesante en la ingeniería, en todo lo que, ya sea la ingeniería biomédica, en la ingeniería civil, la ingeniería hidráulica. Fíjense, ustedes habrán, si alguno de ustedes está vinculado a la ingeniería civil por el padre, los hermanos o algún pariente, hay un producto que se le llama vulgarmente, o básicamente cerecita. Y la cerecita, que es un repelente a la humedad que se utiliza en la mezcla, en el mortero para poder evitar el pasaje de humedad, por ejemplo, de una capa aisladora hacia arriba, hoy en día es reemplazado por productos químicos a base de silicona, ¿no es cierto? Que uno de los más conocidos es Silica, que es el que más se usa, Sika, perdón, que es el que más se usa en el mercado, y que esta base es a base de silicona, justamente, que es un líquido que se le agrega al agua para que de alguna forma se modifique esa propiedad y se mejore la aislación hidráulica de la pared o el muro que estoy edificando. O sea que hay miles de cosas, miles de aplicaciones que por ahí en este momento a uno no se le ocurren porque ya se escapa ya de la mente todo lo que hay, ¿cierto? Exactamente. Pero para que usted tenga una idea, les voy a dar un tips, como se dice. Si uno quiere consumir silicio, porque el silicio aporta mucho también para la actividad neurocerebral, o sea, es un elemento que participa de las conectividades de los nervios que conectan con todo el pensamiento. El pepino, por ejemplo, es una fruta que tiene mucho silicio. Que ahí tiene un ejemplo de que
que se puede consumir ciertas verduras y vegetales que tienen esas propiedades que mejoran la actividad cerebral, diríamos, el enlace electrónico que se produce dentro de los nervios que conforman, ¿no es cierto?, el sistema nervioso, valga la redundancia, y mejoran, diríamos, el intelecto, por así decirlo. O sea, que fíjense hasta dónde llegamos, podemos llegar a hacer de esto, ¿no es cierto?, toda una conferencia sobre el silicio. Exactamente. Si quieren, chicos, para darle un descanso al profe y de paso para ver si impulsamos algunas preguntas, un pequeño jueguito en realidad, que es unas pequeñas opciones múltiples para que lo hagan, mientras le damos un ratito de descanso al profe y después damos la conclusión final, ¿sí? Para ver, tal vez tiene algunas preguntas de los temas que estuvimos tratando, que estuvimos hablando, y para que lo hagan. A ver, se les voy a pasar, ahora les voy a presentar. Bien. Tienen que entrar a este link, a ver si los copio en el chat, y entrar con ese código. Voy a copiarlo en el chat. Y este código. A ver, ahí está. Ahí está. Este es el código. Ahí pueden ir entrando. Es un pequeño juego que les va a pedir un nombre para ingresar. Vuelvo a compartirlo. Todavía no ingresó nadie. Este es el link y ahí está el código que les va a pedir para poder ingresar. Y se ponen en un nombre cualquiera y son algunas pequeñas preguntas. Ahí alguien ya se sumó. Guide. No es evaluativo, obviamente, esto. La idea es en realidad que vean algunas cuestiones, unas pequeñas preguntas, son todas multiple choice, para tratar de que a ver si entendieron el tema, si son 4 preguntitas. Y tal vez son disparadoras de algunas otras que les puedan llegar a generar dudas. Tenemos 5 participantes. Ya tenemos 10, somos 30 y pico, así que... Somos 13, ¿se suman alguno más? A ver. Un minuto más y arrancamos. Ahí ya están varios. Bien. Vamos a arrancar, chicos. Ahí van a arrancar todos juntos y vamos a ir viendo cómo van a tener.
Bien. Bien, y ya casi están terminando varios. $14, $15, dale, ya están terminando, faltan un par más y ya mostramos. Bien. Fíjense, chicos, acá es un pequeño jueguito justamente para tratar de ver algunos temas desde lo primero que vimos hasta acá, lo que es algo de vidrio. Ahora vemos las preguntas. Más que nada, hay varios que respondieron bien, que tienen todas las preguntas correctas. Acá que son, este numerito les indica la respuesta y la puntuación. La puntuación varía también por el tiempo. El tiempo que demoran en responder les da, cuanto más rápidos son, más puntos que si responde un poquito más despacio. ¿Sí? Y están ahí. El curso sacó entre todos, sacaron 7. ¿Sí? Aprobaron entre todos. Y acá vamos a ver las preguntas un poquito. Justamente una de las primeras, justamente el silicio tiene propiedades que habíamos dicho, metálicas, no metálicas, y intermedias. ¿Cuál es la respuesta en esa? Intermedio. Correcto. Después acá, después del oxígeno, 50%, el silicio es el elemento más abundante de la corteza terrestre. También varios correcto. Y acá está, en esta acá le erraron varios, acá los confundí. El vidrio se obtiene de una mezcla de carbonato sódico, piedra caliza, arena y resto de vidrio, carbonato de sodio, piedra caliza, hierro y resto de vidrio, carbonato de sodio, acero, arena y resto de vidrio, carbonato de sodio, piedra caliza, arena y cobre. ¿Cuál era? La primera. Primera. Exactamente. Esta es donde están los 4 elementos base. El carbonato de calcio, la piedra caliza, que es el carbonato de sodio, justamente, carbonato de calcio, perdón, arena y vidrio. Y después el vidrio es un sólido cristalino con punto de fusión definido, y justamente eso no es. Es un sólido amorfo. Así que, pero bien, dentro de todo, la pregunta del vidrio, fundamentalmente ahí es donde tuvieron algunas más que dudas. Finalizamos y finalizando el jueguito, quien sacó más puntos. A ver, ahí está. La presentación. Matías, Martín y Guy del podio. Ahí igual hubo varios que respondieron bien. ¡Vamos! Así que varios que respondieron bien que están ahí, pero por velocidad, y la clase sacó un 7. Así que dejamos de compartir ahí. Un 7 no es malo, ¿eh? Ojo. No, bien entre todos. ¿Alguna duda, chicos, respecto al cuestionario o que les haya surgido de hacer el pequeño jueguito que hicimos? ¿Dudas, consultas? Creo que no hay más. A ver, no sé, Juanjo, ¿le querés comentar algo más? Y yo le diría que tendrían que hacer así los exámenes finales. ¿Todos juntos? Lógico. Aprueban todo con... Bueno, pero a veces uno pone en discusión el tema de la aprobación porque no tenemos que limitarnos a aprobar si saben o no saben. Hay que también, diríamos, evaluar qué les quedó, ¿no es cierto?, a través de un detalle, un invento, la calidad para decir, a lo mejor no me acuerdo el nombre del químico ese, pero sé que se puede usar para esto. Eso es lo importante. O sea, el concepto es algo que se aprende, está en los libros, y un libro es lo que uno puede tener en la biblioteca de su casa y está todo ahí. Pero hay cosas que no, que son
prácticamente más que nada la habilidad de uno para poder, diríamos, anidar las cosas y relacionarlas. Eso es lo importante. O sea, se valora más aquel que relaciona las cosas que aquel que sabe todo de memoria, porque el que sabe de memoria no sé si va a triunfar en la vida, pero el que sabe usar esa herramienta, es como que yo le diga, bueno, yo le puedo decir a un alumno, le doy medio metro de alambre y le digo, bueno, te doy este medio metro de alambre y decime qué es. Entonces él me empieza a hacer todo el desarrollo teórico de la constitución física, química del alambre. Y el otro me dice, ese alambre me puede servir para hacer esto, hacer lo otro, bla, bla, bla. Y ese tiene mucho más valor que saber de qué es, ¿no es cierto? Sino para qué sirve y por qué. Así que es importante, está bien el juego, muy interesante porque es mucho más llevadero que estar haciéndole rendir contra una cámara que está apuntando para ver si copia o no copia y todos los chiches, esa enfermedad que tienen muchos profesores que es el síndrome de la copia, que tiene miedo que copien, no sé. No, por eso justamente es un juego para sacarlos de a veces la evaluación, Sí. no es siempre, la evaluación es una etapa para mí incluso de aprendizaje. Cuando Lógico. uno a veces saber o aprobar un tema no quiere decir que tengas el dominio de él. Entonces este es un pequeño jueguito en donde hay múltiple choice y tienen poco tiempo. El tiempo, y justamente juegan con eso, cosa que ver qué conocimientos tenga. Y a veces genera hasta debate, fíjate, hay comentarios buenos que les gustaron, espero que es una manera distinta de aprender con otras herramientas. Sí, tal cual. Y es más, te voy a decir, generalmente cuando uno se prepara para un examen y lo estudia como si fuera de memoria, es muy probable que a los 2 meses ni se acuerde de qué se trataba ni el tema que le tocó. En cambio, aquel que ensaya un tipo de actividad de este tipo, de este modelo, seguramente se va a acordar porque él lo que hizo era anidar los que él tenía en la mente con otras cosas nuevas y con lo que escuchó hoy, y por ahí le va mucho mejor, ¿no es cierto? Finalmente en ese proceso de aprendizaje. Así que muy buena y creativa la idea. Bueno, mirá, Sergio, no sé si con eso tu tiempo, y no. bueno, cualquier cosa, si algún chico tiene alguna pregunta o tiene interés por conocer más, contactalo y le vamos a dar material o por ahí para ir conociendo todo lo que puede proporcionar, ¿no es cierto?, la química, pero más que nada la química aplicada, o sea, la química que se usa en la cotidianidad de la ingeniería. Sin dejar de lado de que la ingeniería, acuérdense que uno habla de ingeniería en general, pero hoy en día un geólogo es ingeniero, un agrimensor es ingeniero, hay médicos ingenieros, o sea, bioingenieros, hay una serie de profesiones nuevas que realmente necesitan mucho, se apoyan mucho en este conocimiento de la química y los materiales y y la historia clínica, por así decirlo, de la Tierra, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, incluso una de las actividades que esto es aplicado todo. Una de las actividades que hacen, creo que después más adelante con vos, es que vos les das un problema y hacen un prototipo. Y ahí justamente, ahí es donde realmente ustedes ven, no sabiendo un tema de memoria o sabiendo que, sino que aplicándolos, llevando del papel a la práctica, que es parte de un trabajo que vos haces que está muy bueno, que claro, o sea, la idea es que ellos fabriquen algo que se les ocurra hacer en la casa y que hoy en día hay tantas cosas que vos conseguís por Mercado Libre, plaquetas de equipos baratos, económicos, y que vos podés hacer desde un juguetito que ande con un control remoto, por decir así, hasta un puente, como hicieron el año pasado un grupo de chicas, alumnas de civil, que hicieron un puente levadizo espectacular, todo, diríamos, explicando bien la técnica que hicieron con madera y con pequeñas piecitas, como si fuera un juguetito, pero miniatura, para justificar, ¿no es cierto?, un tema que era algo así, principio de Pascal o algo así, no me acuerdo bien cuáles eran los temas que tomaron,
Y bueno, esa es la idea justamente, que se aprendan. La ingeniería es una de las profesiones que se tiene que aprender haciendo, o sea, haciendo cosas, desde el primer año hasta el último año. Las materias que son teóricas, donde vos le das para estudiar, no sirve para nada, porque cuando uno se recibe, a los 5 años, ponerle si lo hace en términos, todo lo que estudió ya es viejo porque la tecnología avanza a una velocidad mucho mayor. Entonces, cada vez más rápido. Exactamente, entonces vos tenés que saber pensar nada más. Después el resto lo hace cada uno, va investigando. Hoy en día todo está en las redes, en internet, por todos lados tenés, la información está a la mano de cualquiera. O sea que, es más, vos estás dando clase y el alumno está googleando lo que vos estás diciendo para ver qué más puede saber o qué más puede encontrar, ¿no es cierto? Porque así funciona. Y eso es lo importante. Si yo despierto en un alumno esa capacidad, esa velocidad, que me trata de competir en el concepto, en el conocimiento, en buena hora, pues estoy logrando que el discípulo me gane, y si me gana, aprendió, ¿no es cierto? Ese es el objetivo de la enseñanza. Exactamente. Bueno, Juanjo, muchísimas gracias, la verdad. Gracias a todos ustedes y espero que gracias, chicos, a ustedes por escucharnos. Y bueno, si no hay más dudas, consultas, con eso terminamos. Perfecto. Espero que les haya servido, les haya gustado. Y bueno, estamos igual en contacto para lo que necesiten. Tienen nuestros correos, nos buscan el profesor Juan José Corazza. Ahora cuando lo van a ver seguido, cuando puedan abrir la facu, porque él está siempre, así que les va a dar ahí una mano. Así que bueno, muy bien, que les haya gustado. Listo, chicos, un gusto haber participado con ustedes y que tengan éxito en este curso de química, y espero que todos aprueben química y que todos pasen al segundo año con química como una buena base para poder seguir con mi materia. Hasta la próxima. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos, chicos.